Ahora en cambio voy a resolver un par de ejercicios de fuerza centrípeta. Recuerden qué es la fuerza centrípeta, la fuerza neta que actúa sobre los cuerpos y les permite mover de manera circular, o los permite mover en forma circular. Para esto utilizaremos las ecuaciones del movimiento circular uniforme, como son velocidad angular, velocidad lineal y aceleración centrípeta. Para el primer ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que tengo un cuerpo que tiene una masa de 0,2 kilogramos y le estoy haciendo girar en forma con una cuerda. Esa cuerda tiene un radio de 0,8 metros. Y se está moviendo con una velocidad angular de 5 radianes sobre segundos. Con estos datos yo quiero calcular el valor de la fuerza centrípeta. Vamos ahora a dibujar el problema. ¿Sí? Me dice que tengo una masa de 0,2 kilogramos y lo estoy haciendo girar de forma circular. ¿De acuerdo? Mediante una cuerda que tiene una masa, que tiene un radio de 0,8 metros. Imaginemos que en este caso tengo, por ejemplo, atado a un cordón un objeto que le hago girar de esta manera. Quiero calcular con estos datos, el valor de la fuerza centrípeta. Para ello, utilizaremos las principales ecuaciones del movimiento circular uniforme. Fíjense en lo siguiente. ¿A qué va a ser igual o a qué es igual fuerza centrípeta? Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, la aceleración centrípeta lo puedo calcular con las siguientes fórmulas. Velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio, o también podemos calcular esta variable multiplicando la velocidad angular al cuadrado por el radio. Estas dos fórmulas ahí me sirven para calcular la aceleración centrípeta. Por lo tanto, si yo reemplazo estas fórmulas acá arriba, tendré lo siguiente. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido por el radio. Esta va a ser mi primera fórmula. ¿Qué hice en este caso? Reemplacé esta fórmula acá arriba. Pero también puedo tener la siguiente fórmula. Fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Qué hice ahora? Reemplacé en cambio esta fórmula arriba. Entonces fíjense que en este caso yo puedo aplicar cualquiera de estas tres fórmulas para resolver o para calcular, la fuerza centrípeta. Masa por aceleración centrípeta, masa por velocidad al cuadrado dividido por el radio, o masa por velocidad al cuadrado por el radio. En base a qué datos tenga de mi ejercicio, podré aplicar cualquiera de estas tres fórmulas. Aclarando este tema, ahora sí vamos al ejercicio, ¿no es cierto? El problema que me decía que un objeto con una masa de 0,2 kilogramos alcanzaba una velocidad de 5 radianes sobre segundos y con un radio de 0,8 metros. Entonces, en este caso, por los datos que tengo de mi ejercicio, aplicaremos la siguiente fórmula. Masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Por qué aplico esta fórmula? Porque tengo como datos masa,
velocidad angular y radio. Recuerden, siempre resuelvo en base a los datos de mi ejercicio. Y ahora sí aplicamos la fórmula y calculamos. Fuerza centrípeta va a ser igual. La masa del objeto, recuerden que era 0,2 kilogramos. Solo poner el valor numérico en este caso. Por velocidad angular al cuadrado, ¿cuánto vale? 5. 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? La velocidad angular vale 5, pero como es al cuadrado, 5 al cuadrado. Y eso multiplico por el radio, que vale 0.8. Por lo tanto, voy multiplicando término por término. 0.2 por 25. 5 al cuadrado 25, y eso por 0.8. Finalmente, multiplico estos tres términos. Al multiplicar 0.2 por 25 y por 0.8, me da un resultado de 4. ¿Qué significa esto? Que la fuerza centrípeta de este ejercicio ha sido 4 newton. Y he resuelto mi primer ejercicio aplicando las fórmulas de la fuerza centrípeta. ¿Sí? Vamos ahora a resolver otro ejercicio, en cambio, en donde, por ejemplo, quiero calcular la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. Vamos a ver lo siguiente. Me dice, por ejemplo, que un cuerpo tiene una masa de 0,25 kilogramos y está girando con un radio de 1 metro y alcanza una velocidad angular de 10 radianes sobre segundos. Fíjense que es muy parecido al problema anterior. Es exactamente casi el mismo. Quiero calcular con estos datos la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Como tengo los mismos datos del problema anterior, aplicaremos la misma fórmula. ¿A qué va a ser igual fuerza centrípeta? Fuerza centrípeta es igual a masa, velocidad angular al cuadrado, por el radio. ¿Sí? En este caso, R es el radio. Fuerza centrípeta va a ser igual. Voy a hacerlo acá para que alcance. Fuerza centrípeta va a ser igual. La masa me dice que vale 0,25 por la velocidad angular, que vale 10 al cuadrado, y por el radio, que vale 1 metro. Fuerza centrípeta va a ser igual 0.25 por 10 al cuadrado es 100. 0.25 por 100 y por 1. Finalmente multiplico estos valores. 0.25 por 100 y por 1 me da un resultado de 25. ¿Qué significa esto? Que la fuerza centrípeta para este ejemplo ha sido 25 newtons. Y he calculado mi primera incógnita. Ahora, para calcular la aceleración centrípeta, voy a utilizar la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Velocidad angular era 10, recuerden. 10 al cuadrado. Y eso por el radio, que valía 1 metro. Por lo tanto, 10 al cuadrado es 100. Y eso por 1. Finalmente, la aceleración centrípeta me ha dado como resultado 100 metros sobre segundos al cuadrado.
Y de esta manera entonces hemos resuelto mi problema número 2. Recuerden, todas las fórmulas de esta fuerza centrípeta están en la ficha. Simplemente aplicamos las fórmulas que están en la hoja que les di en la clase. ¿Sí? Y para finalizar, vamos a hacer un ejercicio en donde voy a calcular el periodo y fuerza centrípeta. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice que un cuerpo que tiene una masa de 0,5 kilogramos se está moviendo con una velocidad lineal de 4 metros sobre segundos en una circunferencia que tiene un radio de 1 metro. ¿Sí? Quiero calcular con estos datos el periodo, la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. Para esto recordemos qué representa el periodo. Cuando por ejemplo un cuerpo empieza a girar en forma circular, se demora un tiempo. El periodo representa el tiempo que demora un cuerpo en dar una vuelta completa o en dar un giro completo. Ese es el periodo. Entonces en este caso vamos a calcular el periodo para este ejemplo. Esta masa está moviéndose con una velocidad de 4 metros sobre segundos y con un radio de 1 metro, me dice. ¿Sí? Entonces calculemos esas incógnitas. En este caso, por ejemplo, fuerza centrípeta va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado dividido por el radio. En este caso aplicaremos esta fórmula porque tengo como datos la velocidad lineal y el radio. Fuerza centrípeta va a ser igual. La masa del cuerpo era 0,5 por la velocidad, ¿cuánto era en este caso? 4, ¿no es cierto? Entonces en este caso quiero decir 4 al cuadrado. Dividido por el radio, que me dice que vale 1 metro. Dividido para 1. Esto va a ser igual. Fuerza centrípeta va a ser igual. 0,5 por 4 al cuadrado es 16. Recuerden, multiplico 2 veces el 4. 4 por 4, 16. 0,5 por 16 dividido para 1. Por lo tanto, fuerza centrípeta va a ser igual. 16 dividido para 1, 16. Multiplico 0,5 por 16. Al multiplicar 0,5 por 16 me da un resultado de 8 newton. ¿Qué significa esto? Que la fuerza centrípeta para este ejercicio ha sido 8 newtons. Y he resuelto, fíjense, mi primera incógnita. La fuerza centrípeta de este ejercicio me ha dado 8 newtons. Aplicando mi ecuación y reemplazando los valores. 4 al cuadrado, 16, divido para 1, 16. Luego multiplico 0,5 por 16 y eso me da 8. Vamos ahora a calcular la aceleración centrípeta. Recuerden, estas fórmulas las tienen en su ficha que les entregué en la clase. Ahí pueden darse cuenta que las fórmulas que estamos aplicando en este momento. Aceleración centrípeta es igual velocidad al cuadrado dividido por el radio. La velocidad me decía que vale 4. 4 al cuadrado dividido por el radio, que era 1 metro. 4 al cuadrado es 16. 16 dividido para 1. Por lo tanto, la aceleración centrípeta me da
16 metros sobre segundos al cuadrado. Y he resuelto en este caso entonces mi segunda incógnita. Hemos calculado la aceleración centrípeta. ¿Qué me falta calcular en este momento? El periodo de mi ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el periodo entonces en este caso. Como les dije hace un momento, el periodo representa el tiempo que demora un cuerpo en dar una vuelta completa. Periodo es igual a 2pi dividido para velocidad angular. El valor de pi vale 3.14. Pero en este ejemplo, fíjense en lo siguiente. No tengo como datos velocidad angular, pero tengo la velocidad lineal. ¿Cómo transformo de velocidad lineal a velocidad angular? Con la siguiente fórmula. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Fíjense en este caso, esta fórmula a mí me sirve para transformar de velocidad lineal a velocidad angular o viceversa. ¿Sí? Aplicaremos esta fórmula para transformar de velocidad lineal a velocidad angular. Como quiero calcular esta velocidad, el radio me está estorbando. El radio está multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, velocidad angular va a ser igual a velocidad lineal dividido para el radio. ¿No es cierto? La velocidad vale 4, recuerden, dividido para el radio que vale 1. 4 dividido para 1, velocidad angular 4. Por lo tanto, la velocidad angular me ha dado 4 radianes sobre segundos. Ahora sí ya puedo calcular el periodo, porque ya tengo el dato que no conocía, la velocidad angular. Entonces ahora sí aplicamos mi fórmula. Periodo es igual a 2 por el valor de pi es un valor constante, un valor que no va a cambiar. El valor de pi siempre vale 3.14. 2 por 3.14 dividido para 4, que me dio haciendo esta operación matemática. Periodo es igual 2 por 3.14, 6.28. Y eso dividido para 4, por lo tanto, al dividir 6.28 dividido para 4, eso me da un valor de 1.57 segundos. ¿Qué significa esto? Que este objeto se demora 1,57 segundos en dar una vuelta completa o en dar un giro completo. Y de esta manera entonces hemos resuelto mi ejercicio, aplicando los conceptos de periodo y transformando de velocidad lineal a velocidad angular utilizando esta fórmula. Vuelvo y repito, recuerden, todas las fórmulas que acabo de hacer en estos ejercicios están en su ficha que les entregué en la clase. Revisen la ficha, revisen las fórmulas y podrán resolver cualquier tipo de ejercicio aplicando estos conceptos. Muchas gracias.